Ok, entonces, bueno, ahorita lo que nos queda ver de los biopreparados son los biopesticidas. Habíamos visto que los biopreparados los podíamos dividir en bioestimulantes, biofertilizantes, que esos los vimos la sesión pasada, y ahora nos toca ver los biofungicidas o los bioinsecticidas y biorrepelentes, ¿no? Entonces, básicamente estos eran para favorecer el crecimiento de plantas, ¿no? Y sobre todo de microorganismos, a través de los microorganismos. Y estos, pues en realidad son como para contender contra alguna plaga, ¿no? Entonces, bueno, eh, como definición, tenemos que los biopreparados, estos biopesticidas, ¿no? Son preparados que, igual que los vimos la sesión pasada, se elaboran a base de productos naturales como plantas, flores, frutos, y estas plantas tienen propiedades insecticidas, fungicidas, bactericidas y acaricidas. La terminación sida tiene que ver con que mata. No es, por ejemplo, no es a veces cuando tomamos un antibiótico, por ejemplo, un antibiótico es un bactericida porque mata las bacterias, pero hay algunos otros que son bacteriostáticos, es decir, que nada más inhiben que se sigan reproduciendo las bacterias. Sin embargo, las propiedades de las cuales nosotros vamos a ocupar ahora sí son para eliminar definitivamente, ¿no? Tanto insectos como hongos, bacterias y ácaros. Entonces, eh, digamos, cuando nosotros llegamos a este punto es porque ya se nos salió de control esa población, ¿no? Ese individuo, ese insecto, ese hongo ya proliferó demasiado y pues puede poner en riesgo nuestra producción en general, ¿no? Entonces, nos van a ayudar a controlar estos organismos que pueden constituirse justo en esto, ¿no? En plagas o que van a causar enfermedades graves a las plantas que ya después no vamos a poder solucionar. A mí me gusta pensar en que los bichos que están en el huerto, pues están ahí por alguna razón, ¿no? Y que cumplen su ciclo de vida y que me gusta, por ejemplo, también tener de pronto al menos 2 plantas, ¿no? Permítanme. Una que sea para mi consumo, ¿no? El consumo de mi familia, y otra, que pienso que se la puedo dejar a algún bicho, ¿no? Que se la coma. Sin embargo, hay veces que, como les decía, los bichos se salen de control. A mí me pasó con con una oruga, una mariposa muy hermosa. Empezó a comerse mi planta de maracuyá y dije, bueno, está bien, le voy a dejar esas ramas, pero de pronto acabo con todo el árbol, ¿no? Entonces, bueno, a veces eso no ocurre. Y entonces vamos a utilizar estos biopesticidas, ¿no? Aquí hago la distinción entre un pesticida químico y un biopesticida. El pesticida químico va a usar usualmente sustancias de síntesis química que son tóxicas y que pueden llegar a contaminar el ambiente. Las plagas se hacen se hacen resistentes, ¿no? Lo que comentábamos igualmente en la sesión pasada. Yo voy a la tienda de los agroquímicos y le digo, pues tengo un pulgón, y entonces me recomienda un cierto producto. Y entonces, cada vez que yo tenga pulgón, lo voy a estar aplicando, ¿no? Eventualmente hay insectos que cumplen un ciclo, como les decía, un ciclo de vida en nuestras plantas. Y quizá la parte a la que nosotros queremos hacer daño, no estamos eliminando y está recurrentemente en nuestro ciclo. Hay insectos que pueden estar hasta todo un año en nuestro huerto y manifestarse la forma, digamos, que nos causa daño, pues solo en alguna temporada muy particular. Pero si nosotros estamos aplicando estos pesticidas químicos con frecuencia, pues ellos pueden empezar a tener mutaciones, a generar resistencia, ¿no? Y después lo que vamos a hacer
lo que lleva esto, ¿no? Como una bola de nieve es a ponerle ahora más, ¿no? A aumentar las dosis y que finalmente también hay algunos de estos compuestos que pueden resultar tóxicos para nosotros. Generalmente pues también tienen un alto costo económico comparado con los que nosotros podríamos realizar y dejan estos residuos químicos que pueden generar daños a la salud. Ahora les voy a mostrar una lista de algunos de ellos, de algunos de estos pesticidas químicos. Eh, por otra parte, los biopesticidas utilizan elementos que se descomponen y van a volver a la tierra. Como ya habíamos hablado también, las plantas que estamos nosotros ocupando pueden generar una diversidad de metabolitos a los cuales los insectos o nuestras plagas, pues va a ser más difícil que se adapten a todos ellos, ¿no? Y además se van a estar produciendo en diferentes cantidades, habíamos hablado de eso, dependiendo de cómo fue cultivada esa planta, ¿no? En qué suelo está, cuál es su exposición a agentes estresantes, ¿no? Como el sol o la falta de riego. Entonces, todo eso va a hacer que los metabolitos secundarios se expresen de diferente manera, ¿no? Una planta no es igual a la otra. Vamos a utilizar estos insumos de bajo costo, ya van a ver, y pues al ser componentes pues naturales, son productos que no nos van a tener como algún riesgo muy fuerte para la salud, ¿no? Al menos para nosotros. Sí para la plaga, pero no para nosotros. Entonces, bueno, en esta tabla les muestro algunas de las clases químicas de insecticidas sintéticos. Uno, el que está hasta arriba, es el que quizá todo el mundo conoce, que es el DDT. La clase química es de los organoclorados, eso quiere decir que son compuestos orgánicos, ¿no? Con carbonos cíclicos y tienen cloro. Esto, la forma en la que actúan es cerrando los canales de sodio de las neuronas y esto afecta, pues en esas dosis, a los insectos, ¿no? Sin embargo, pues nosotros como animales también tenemos estos canales y si nosotros nos exponemos a altas dosis de esto, pues también vamos a tener una afectación. Y si ven, casi todos afectan el sistema nervioso, ¿no? Los organofosfatos, son inhibidores de acetilcolinesterasa, afectan irreversiblemente el sistema nervioso, básicamente, ¿no? Hay de diferentes tipos. Y cómo actúan, cuál es la forma de acción de nuestros bioinsecticidas o biorepelentes, bioplaguicidas. Pues hay diferentes formas, ¿no? Dependiendo del compuesto que utilicemos. Unos actúan como repelente, es decir, tienen compuestos que huelen mal, ¿no? Son desagradables al olor, al sabor, y hacen que los insectos se alejen. Eso pasa con la ruda, por ejemplo. Hay otras plantas, otros ingredientes que vamos a ocupar que causan toxicidad estomacal en los insectos, ¿no? Que son compuestos que al ser ingeridos pierden por el insecto, pierden la capacidad de alimentarse. Por ejemplo, hay algunos de estos que pueden hacer como hoyos en el estómago, ¿no? Entonces ya pues con hoyos en el estómago, el animal pues está pensando más bien en cómo reparar esa herida y no en alimentarse, ¿no? Ya no puede alimentarse, se le está saliendo todo del contenido estomacal y mueren de inanición. Esa es la forma en la que actúan, por ejemplo, el crisantemo, la higuerilla. Hay otras que actúan por contacto, es decir, que por ejemplo, el ajo, ¿no? El ajo y el chile, el extracto de ajo y chile que a veces ocupamos. Nosotros cuando lo asperjamos en las hojas, eh, parece que el insecto se quedó ahí, ¿no? Como momificado. Ya no avanzó ni lo intentó, es decir, solo por contacto, la plaga muere, ¿no? Eso quiere decir porque penetra, hace hoyos, empieza a desecar, pero la acción es muy rápida. Y la otra es disfrazando aromas, ¿no? Esa es otra de las cosas que podemos hacer y es porque ocultan al cultivo blanco. Por ejemplo, al jitomate le ataca mucho la mosquita blanca y si nosotros ponemos albahaca alrededor del jitomate,
Ya habíamos comentado que podemos distraer ese aroma que le llega a la mosquita blanca para atacar el jitomate. Entonces, de alguna manera, no vamos a evitar quizá que alguna de esas mosquitas lleguen al jitomate, pero sí vamos a evitar que muchas de ellas lleguen. Y de alguna manera, si nosotros somos observadores, estamos al pendiente de nuestro huerto, podemos detectar que ya está ese insecto ahí, ¿no? Sobre todo cuando empieza a proliferar y convertirse en plaga, ¿no? Los biofungicidas, ¿no? Que son los biopreparados que vamos a ocupar para atacar a los hongos, funcionan de dos formas. Unos que son protectores, eso quiere decir que se pegan realmente a las hojas y entonces ya esto hace que se sequen los hongos, ¿no? Es como casi al contacto también. Y los otros son sistémicos, como el que hablábamos del purín de ortiga. Hablamos del purín de ortiga en los términos de que aporta nutrientes, pero decíamos que también todos estos compuestos que están en la ortiga van a ser absorbidos por las plantas y lo que va a hacer la planta es utilizar esos compuestos como precursores de lo que la planta necesita para desarrollar su sistema inmune. Las plantas también tienen sistema inmune, pues como nosotros, ¿no? Este, entonces, de alguna manera es como una especie de vacuna, ¿no? El purín de ortiga, que le ayuda a generar anticuerpos y sustancias de protección para defenderse de los hongos, ¿no? Ahora, vamos a empezar a recorrer un poquito las plagas que yo considero que son las más comunes en los huertos. Igual ustedes piensen en cuáles son las que ustedes tienen, a ver si están aquí y si no están, pues las comentamos al final. También, ahorita les digo, vamos a hacer como un pequeño recorrido sobre las principales plagas que atacan al huerto, pero los remedios se los voy a poner al final como una especie de recetario. Entonces no se preocupen ahorita por cómo es que se realizan algunas de ellas. Las que no estén al final, esas sí las voy a desarrollar, pero no se preocupen. Los pulgones, ¿no? Creo que los pulgones son quizá la plaga más común que tenemos en nuestro huerto porque los pulgones infectan casi cualquier planta. Estos son insectos que se les llaman homópteros y son chupadores de savia. Hay pulgones negros, verdes, amarillos, medio transparentosos, rojos, y estos pulgones sí los podemos ver a simple vista, ¿no? Y generalmente atacan en el embés de la hoja, en la parte de atrás. Y esto, ¿por qué lo hacen en el embés? Porque en el embés de la hoja hay unos hoyitos que se llaman estomas, que es por donde se hace el intercambio gaseoso, donde entra el CO2 y luego donde se libera el oxígeno, que para las plantas son un desecho. Entonces, son sitios que se abren constantemente y entonces los pulgones aprovechan para meter su estilete y romper, ¿no? Y entonces de ahí chupar la savia, que es todos los azúcares, ¿no? El contenido de azúcares que la planta está produciendo para nutrir sus propios tejidos. Entonces los pulgones en ese sentido, son parásitos de las plantas. ¿Por qué aparecen? Y van a ver que esto va a estar como repetido en varias de las diapositivas. Unas por el exceso de riego, ¿no? A este tipo de insectos les gusta mucho la humedad y veíamos que también un exceso en el abonado los atrae, ¿no? Decíamos que si aplicamos muchos biofertilizantes que sean nitrogenados con una fuerte carga en nitrógeno, pues eso va a ser muy atractivo para la planta. No es que la planta esté enferma, simplemente es muy sabrosa, ¿no? Es muy apetecible para estos insectos. Y como tienen tantos nutrientes, pues entonces ellos proliferan y se vuelven plaga.
También la falta de sol o el exceso de sol. ¿Se acuerdan que de las primeras sesiones les pedí que hiciéramos un cuadro donde identificáramos qué plantas queríamos cultivar o cuáles podíamos cultivar y que investigáramos pues de qué familia son? Eso tiene que ver con la rotación de cultivos, pero también cuáles eran sus requerimientos de riego y de sol. Es muy importante porque yo he visto plantas, por ejemplo, sobre todo de jitomate, que están muy en la sombra y son las primeras que son atacadas por los pulgones, ¿no? Entonces, identificar nuestra planta prefiere más el sol o prefiere más la sombra y entonces ponerla idealmente en donde le va a ir bien, ¿no? Porque si no ya la estamos como agrediendo, la estamos poniendo en condiciones adversas y susceptibles a que les ataque cualquier plaga. Y la otra también es poca diversidad. Si nosotros no tenemos, yo sé que, por ejemplo, a veces no tenemos tanto espacio, ¿no? En nuestras azoteas y decimos, bueno, es que quizá esto no me va a dar para comer lechuga y jitomates y acelgas y cebollas. Mejor, mejor solo siembro jitomate, por ejemplo, ¿no? Entonces me aseguro de alguna forma, lo escalono, me aseguro de tener jitomate todo el año. Pues esto es muy malo en realidad, porque una vez que cae una plaga, una planta, si al lado es la misma planta, pues va a brincar de planta en planta y va a ser muy difícil poder controlar esa plaga, ¿no? Entonces, el tener diversidad de cultivos, aunque sea que tengamos un jitomate y una cebollita y una lechuga, pues eso va a ayudar a distraer y hacerle la cuestión como menos fácil a estas plagas, ¿no? De que puedan atacar todas nuestras plantas. En la cadena trófica, es decir, ¿quién se come a quién? Los pulgones son comidos por catarinas y por avispas y por crisopas. Creo que sí conocen las catarinas y las avispas son muy comunes, pero a lo mejor las crisopas no. Las crisopas son este tipo de insectos, ¿no? Que les puse aquí medio el ciclo de vida, donde son huevecillos, luego son larvas, ¿no? Esta es una larva más grande, este es un maxilar, este ya es pupa, y después este es el adulto, ¿no? El adulto es el que se come a los pulgones. Entonces, Pero cuando se rasguña y sí no dice nada. igualmente, Que si sí me ustedes, foto cuando lo has rasguñado. igualmente, si ustedes ven algún insecto, por ejemplo, como pueden pensar, oh no, ya me cayó una plaga y mejor lo elimino y lo aplasto, ¿no? Pero pues eso va a hacer que entonces disminuyamos las poblaciones de crisopas y, y, y demos mayor posibilidad a que se desarrolle un pulgón, ¿no? Entonces estoy segura que muchos de ustedes conocen a los pulgones, ¿sí? Sí. Sí, sí los conocemos. Son muy Conocemos cuáles son. comunes y la verdad lo mejor para eliminar estos pulgones es que si ustedes detectan en el envés de la hoja, casi siempre es en el envés, luego ya se acumulan en los tallos, cuando ya son demasiados, ¿no? Pero si al principio casi siempre atacan en la parte de atrás de la hoja. Entonces, si ustedes los detectan, yo les recomiendo que los aplasten. Ajá. Se siente y, bueno, no sé, yo siento feo porque como que truenan, ¿no? Y además, como se están absorbiendo la savia, te dejan pegajosos los dedos. Entonces, es muy importante para todos estos que son parásitos chupadores de savia, que si van a eliminarlos mediante la acción mecánica, ¿no? Con la mano, después le den una lavadita a las hojas, ¿no? Cuando no haga mucho calor, obviamente, para no quemar la hoja, en la tarde, ¿no? O muy en la mañana, darle como una pequeña lavada a la hoja para quitar los restos de estos azúcares, porque además como que los pulgones hacen una especie de alianza con
con las hormigas, ¿no? Los protegen y todo, como sacan esta savia y la dejan ahí. Cuando los pulgones quitan su estilete, pues a las hormigas perfecto, ¿no? Así contentas con el pulgón. Eso también sería como una especie de indicador de que tal vez tenemos pulgones en nuestra planta. Si vemos que las hormiguitas van caminando ya hacia el tronco, las hojas de nuestro jitomate, pues podría ser que sea porque ya hay alguna plaga que esté ahí sacando la savia, ¿no? Eso pasa con los pulgones, con las cochinillas, también hacen eso. No las cochinillas de tierra, ahorita vamos a hablar de qué cochinillas. Entonces, en principio, lo mejor para casi cualquiera de estas plagas, pues es aplastarlas con la mano, ¿no? Y como les decía, si son poquitas, pues quizá no quitarlas, no lo sé, ¿no? Ahí ustedes más bien decidirán. Pero ya, cuando ya son una cosa así tremenda, y porque la verdad es desesperante, yo me he puesto a aplastar plantas de lechuga que tienen muchísimos pulgones, termino lastimando las hojas, entonces ya, si son demasiadas, pues lo que pueden hacer es una jabonadura. Esta jabonadura se puede hacer con, por ejemplo, de estos jabones que son biodegradables, como el jabón Sote, el jabón Roma. Se puede poner una cucharadita en 1 litro de agua y con eso lo vamos a echar directamente sobre las hojas. Estos remedios, a excepción de que yo les diga lo contrario, igualmente que cuando utilizamos un fertilizante foliar, por ejemplo el humus de lombriz, recuerden, igual que el riego, lo hacemos o muy en la mañana o ya en la tarde-noche, ¿no? También se puede utilizar el jabón potásico, que ha estado como muy, muy difundido su uso, ¿no? El jabón potásico y el purín de ortiga. Recuerdan que el purín de ortiga era muy bueno para el pulgón y contra la arañuela, que es la siguiente plaga que vamos a ver. Esta es la arañuela. Y aquí se ve muy grande, ¿no? Pero bueno, no se identifica, pero vean aquí hay unos pelitos que son microscópicos. En realidad yo he visto mucho a la arañuela en plantas como el jitomate o los chiles y parecen, o sea, no se ven, ¿no? Solo se ve así como que tiene puntitos, parece que tiene un virus, ¿no? Esa es otra de las cosas, ¿no? Tanto los pulgones como las arañuelas, como las mosquitas, que ahorita vamos a ver los trips, todos los que vamos a ver ahorita son grandes vectores de virus. Entonces, a veces que quizá no nos afecta tanto que esté unas cuantas arañuelas ahí, ¿no? Pero la cantidad de virus que son capaces de transmitir a la planta, eso sí nos puede afectar muchísimo, ¿no? Entonces, estos son, aunque les llaman arañuela o araña blanca, en realidad son unos ácaros. Igualmente son succionadores de savia y crean una especie de telaraña también, ¿no? O sea, no es como la telaraña de las arañas, pero crean una especie de telaraña, entonces también por eso las podemos identificar. Estas principalmente atacan a plantas que pues no están bien nutridas y les gusta mucho la temporada de calor, ¿no? Primavera, verano es cuando más aparecen estas arañuelas. ¿Quiénes se comen a las arañuelas? Pues ácaros que son más grandes que ellas, que se llaman ácaros fitoseidos, que yo he visto que incluso hay personas que venden estos ácaros, ¿no? Eso, bueno, a lo mejor lo consideraríamos si tuviéramos así una gran producción, ¿no? De tal vez jitomate y está atacado por arañuela, entonces quizá pensamos en el control biológico, pero yo más bien el control biológico se los menciono no para que lleven esos bichos, sino para que si de pronto luego los ven ahí, pues más bien los dejen, ¿no? Dejar a las avispas, dejar a los escarabajos, dejar a las chinches. Entonces, ahorita les voy a poner una imagen de cómo son las chinches para que ustedes las distingan. Estos que son más redondeados son escarabajos, como las catarinas. Y ahorita les voy a decir cómo identificar a las chinches. A veces, incluso las chinches llegan a ser muy buenos polinizadores, ¿no? Entonces yo los dejaría. Se los voy a presentar ahorita más adelante.
Entonces, bueno, cuando nos encontramos con esta arañuela, lo que podemos hacer es, ya afectó demasiado esta hoja, ¿no? Entonces yo la cortaría, pero hay veces que si ya toda la planta está afectada, pues está más difícil, ¿no? Si no, ¿cómo se va a recuperar y cómo va a rebrotar? En este caso, como se observa en la imagen, hay hojas abajo que se ven sanas, entonces yo cortaría para empezar estas, ¿no? Y los remedios que se pueden utilizar para la arañuela son estos como de contacto, como el ajo, los preparados de ajo, de chile, de cebolla, el purín de ortiga, también la cola de caballo la podemos hacer como en infusión, que es el equisetum. Ahora, otra de las plagas que también son muy comunes en el huerto son las mosquitas blancas. Y estas son muy fáciles de identificar porque si llegamos a rozar tantito nuestra planta, pues salen volando, ¿no? En realidad son como amarillas, pero por sus alitas parece que son blancas, ¿no? Por eso se llama mosquita blanca. Es una mosca picadora y chupadora y como les decía, transmite cerca de 70 virus. Igual no es muy específica de de algún cultivo en particular. Yo las he visto en jitomates, ¿qué más las he? En col, les gusta mucho la col también, las he visto. Y estas aparecen simplemente pues porque vuelan, ¿no? Llegan con el viento y se instalan y de pronto si encuentran que también es una planta que está mal abonada, tiene muchísimo nitrógeno, esas las van a ver como muy verdes, ¿no? Hojas muy verdes, esas también nos indica un exceso de nitrógeno. Pues van a proliferar. Uh-huh. ¿Quiénes se los comen? Pues avispas parasitoides y escarabajos. Y lo que se puede hacer para la mosquita son esto que les pongo aquí, que son trampas cromáticas. Por ejemplo, es un pedacito de plástico que es amarillo. A ellos les atrae muchísimo el amarillo, ¿no? Entonces, puede ser un plástico. Yo he visto que a veces ponen platos, eh, tazas, ¿no? Y la idea es que le pongan algo que se pegue, ¿no? Algo que le permita pegarse. Por ejemplo, un poco de miel o un poco de jabón también. Si ocupan, por ejemplo, tacitas, si le ponen un poco de agua y jabón, eso les atrae muchísimo y terminan ahogadas las pobres mosquitas, ¿no? Y la idea es que disminuyamos la población que va a llegar a nuestras plantas. Uh-huh. Esto se ocupa mucho dentro de las prácticas culturales que vamos a ver más adelante. Y, ¿no? Como de manera también medio preventiva, poner romero, albahaca cerca de las plantas que nosotros hemos identificado que les gustan las mosquitas. ¿Ustedes han visto mosquitas en su huerto? Sí, sí, he tenido, he Sí. llegado a tener ¿En qué plantas? calabaza, Uh-huh. en pepino y no recuerdo qué otra. Pero son las que he detectado más en la calabaza y en el pepino. Uh-huh. Pues igual ahí valdría la pena poner por ahí algunas plantitas, ¿no? Aromáticas que disminuyan justamente este tipo de insectos que se pueden volver plaga, ¿no? Pero las trampas cromáticas son muy buenas. Incluso venden de este tipo de tiras para las moscas, ¿no? En la cocina, a lo mejor las han visto, que son como rollitos amarillos que tienen un pegamento y ahí se pegan las moscas. No hay que hacerlos como tan grandes porque pues van a traer también a abejas, ¿no? Van a traer a muchos insectos. Entonces, pues tampoco queremos hacerle daño, ¿no? Simplemente es una forma de prevenir, pero si nosotros identificamos que tenemos este problema en nuestros huertos, ¿no? Eh, y considerar, les digo, ponerle un poco de miel diluida, lo pueden poner aquí y con eso se pegan, es más que suficiente. Yo he visto algunas de estas que se ocupan, que son más bien como trampas de ratones y también son amarillas por alguna extraña razón, no sé por qué, y tienen un pegamento súper fuerte y esto
es malo porque en ocasiones se han visto, incluso si son tan grandes, ¿no? Como aves pegadas ahí, ¿no? Entonces, ni algo que sea muy pegajoso, ni pero sí ponerle, yo recomiendo un poco de miel diluida, ¿no? Un poco de jarabe quizá, para no desperdiciar la miel. Y hacerlo de algún material que sea durable, ¿no? Porque pueden poner cartulinas también, pero pues ahorita que está lloviendo se moja y ya no nos sirvió, ¿no? Entonces hacerlas como de plástico o de tela, con tela también las pueden hacer, es buena idea. Yo las forro con cinta de esa cristal y ahí se quedan pegadas. Ok. Es buena idea también. Sí, me ha funcionado bien, la verdad, y nada más he visto que se pegan puras mosquitas. La verdad es que no he visto que aquí andan abejas y abejorros y no he visto que se peguen. Fíjate que si le pones, o sea, si como que las abejas la verdad son muy inteligentes, ¿no? Entonces, además de los colores, pues se guían por aromas, ¿no? Entonces, ellas obviamente sí detectan que es un jarabe, ¿no? O que es jabón y prefieren la flor. Pero sí puede pasar, ¿no? Sí, Puede sí. pasar. Pero bueno, si no queremos hacer esto, no queremos plantar romero ni albahaca cerca, pues podemos utilizar ahorita los preparados que les voy a mostrar de ajo, de chile, de cebolla, el purín de ortiga otra vez, la cola de caballo y el aceite de neem, ¿no? Este es otro junto con el jabón potásico, que son los remedios, de esos remedios que han estado proliferando muchísimo, pero que luego suelen ser costosos, ¿no? Sobre todo el neem, porque pues no lo tenemos acá. Otra de las plagas son los thrips. Estos son grandes, estos son unos tisanópteros de 1 a 6 milímetros y los hay negritos, los hay café, rojos, amarillos, los hay con alas, sin alas, ¿no? Y también son chupadores de savia. Igualmente aparecen, generalmente a veces en cultivos cuando no son de temporada, ¿no? Entonces, los cultivos que no son de temporada también son como susceptibles, crecen más débiles, ¿no? Entonces, son más susceptibles a que les ataque alguno de estos bichos. Pues un mal riego, un mal abonado, como les comentaba, ¿no? El que sean muy ricos en nitrógeno, es como malo, ¿no? Porque van a traer muchísimo de estos bichos. Los que se los comen son ácaros, como por ejemplo, ¿no? Y las chinches. Estas son las chinches. ¿Se acuerdan que les dije que los escarabajos son más bien redondeados, su caparazón es redondeado? Las chinches, lo que vamos a ver es que en su caparazón, por decirlo así, ¿no? Forman como una especie de triángulo, ¿no? Como un escudo. Entonces, las que veamos así, como que tienen unos hombros, ¿no? y un triángulo, esas son chinches. Entonces, esas son buenas. Sí, sí, Ángeles. Bueno, yo he visto estas chinches. Uh-huh. De hecho, luego se meten aquí a mi departamento, no sé cómo vienen a dar hasta acá. Y lo que sí es que no hay que apachurrarlas porque, hijo, les huelen bien fuerte el aroma de las chinches. Luego mis gatos están detrás de ellas y una vez se nos ocurrió quererla agarrar y cuando la quisimos agarrar, se apachurró y olió todo el departamento. Uy. No sé, es un olor muy fuerte que traen. Entonces ya a la hora lo que hago es agarrar un frasco, las agarro con un papelito y las saco las aviento por la ventana. Porque sí huelen mucho, ¿eh? Esas no. ¿Pero cuáles son unos que son negros? No, esa verde que tienes en la parte inferior, esas son las que he visto y creo que hay unas como que ya están más maduras o no sé, son como cafecitas también y fíjate que esas no huelen tanto. Sí, esa es otra especie, pero nunca he aplastado una, para decir. Ay, no la apachurres nunca. Sí, huele mal. Los que sí he aplastado son unos escarabajitos negros, ¿no? Que no sé si ustedes les digan así, pero en mi casa les decimos los huele feos, ¿no? Dice mi esposo que huelen como los jumiles, no sé si los conozcan. Sí.
Así igualito que los jumiles. Esos. Pues sí puede ser, ¿no? O sea, porque los jumiles también son chinches. También son chinches y son cafecitas y no se ven tan bonitos como este verde, ¿no? Pero se parecen mucho. Pero sí, fíjate que nunca los he aplastado. Pero eso, mejor dejarlos, ¿no? O sea, sacarlos, ponerlos en alguna otra planta si no queremos que esté en nuestro huerto, pero es bueno, ¿no? Porque se van a ir a comer a los trips. Incluso también se comen otros ácaros. Entonces, que puedan resultar plaga. Para los trips, lo que podemos hacer es aplicar el jabón potásico o por ejemplo, ahorita vamos a ver el macerado de chile y el de ajo. Otra de las plagas que me parece que también son comunes, sobre todo en los cítricos, atacan mucho los limones, las naranjas, son estas cochinillas algodonosas. Entonces, ellas también son como medio amarillas, pero se ven blancas, ¿no? Porque secretan esta cera. Y esta cera que la dejan aquí, la ocupan para pegar sus huevecillos. Entonces, sus huevecillos nacen aquí, y solo un dato curioso es que solo las hembras son las que chupan la savia, ¿no? Pero las vamos a ver así, que luego están como aglomeradas. Hay algunas formas que parecen más caracol, pero todas son cochinillas, ¿no? Esta es la cochinilla algodonosa. Igual aparecen porque las sembramos en mala temporada, un mal abonado. Quienes se los comen son ácaros. Principalmente los ácaros no se van a comer a la cochinilla entera, pero se van a comer a sus huevecillos. Entonces, de esa manera, pues empiezan a controlar estas poblaciones. Los chinches, los escarabajos, ¿no? Los escarabajos son hermosos. A lo mejor, a diferencia de los chinches, casi todos los escarabajos son muy bonitos y usualmente los dejamos convivir ahí con nuestras plantas, ¿no? Como un remedio para las cochinillas vamos a poner a hacer igual otra vez como la jabonadura, pero esta vez la vamos a disolver en alcohol, ¿no? También podemos hacer un macerado de tabaco que vamos a ver ahorita más adelante. Otro que también me parece que es común, lo he visto mucho en las cucurbitáceas, ¿no? En las calabazas, en el pepino, son los minadores, ¿no? Que hacen este tipo de caminitos en las hojas, a lo mejor los han visto. Y esto quien lo hace, pues son larvas, ¿no? Las larvas de moscas, las moscas van y entre digamos, el embés entre los hoyitos, ¿no? Del embés de las hojas, meten sus huevecillos. Entonces, cuando los huevecillos eclosionan, salen, se empiezan a alimentar de esta hoja, ¿no? Y van formando como estos caminitos. Pero pueden ser larvas de moscas o de micropolillas, ¿no? De mariposas nocturnas, pero muy chiquitas. Quienes se las comen son este tipo de avispas, ¿no? Y podemos ocupar el jabón potásico, el aceite de neem, la tierra de diatomeas, que es otro de los remedios, junto con el aceite de neem y el jabón potásico, que pues se venden mucho, ¿no? En agricultura orgánica para combatir plagas. La tierra de diatomeas y el aceite de neem suelen ser costosos. Las diatomeas son animales que viven en los cuerpos de agua, en el mar, y entonces, pues cuando se secan, forman esta tierra de diatomeas, ¿no? Sí son muy buenas, pero luego, pues justamente como no es un recurso local, suele ser costoso, ¿no? Y también podemos hacer para estos minadores un spray de pimienta. No sé si a ustedes les guste eso, pero yo a veces con mis amigas hacemos como gas pimienta, ¿no? Y entonces lo que hacemos es poner algunas bolitas de pimienta, las podemos poner a macerar en alcohol, o las ponemos a hervir en agua. Si las dejan hirviendo en agua,
Después simplemente quitan las bolitas y eso lo utilizan así sin diluir sobre la hoja, ¿no? De donde está el minador, y eso va a acabar con ellas. Ahora, bueno, digamos de los que son insectos, chupadores de savia, y bueno, ahí había un ácaro también, la arañuela, pero creo que esos son los más comunes de insectos y ácaros como plagas en el huerto. Vamos a seguir viendo los demás y me dicen si de pronto consideran que tienen algún otro en sus cultivos. Otra de las plagas pues son las babosas y los caracoles, ¿no? Estos son moluscos. Los moluscos siempre están asociados, les gusta el agua y lo que hacen es morder las hojas, ¿no? Y estos sí, casi siempre, o sea, seguro están asociados a un exceso de riego, ¿no? Lugares que están encharcados, que están muy húmedos, y estos aparecen pues igual en temporada de lluvias. ¿Quiénes se comen a las babosas y los caracoles? Pues yo puse que las personas, ¿no? No sé si las gallinas se las coman, la verdad nunca las he visto, pero incluso hay manuales de cultivo de babosas, ¿no? Porque hay gente que, pues que sí lo toma como una fuente de proteína y se las come. Pero como remedios, lo que podemos hacer si son pocas, pueden poner así como un platito, un recipiente que sea bajo, pero que puedan poner cerveza. Yo ocupo, por ejemplo, las tapitas de los garrafones de agua, ¿no? Entonces, como que medio los entierro en el suelo y les pongo cerveza. Y llegan las babosas muy, muy contentas y se ahogan ahí, ¿no? Les encanta el olor de la cerveza y van y se ahogan. La otra, que es un poco más mala, es echarles sal, ¿no? Como colectarlas manualmente y pues ni modo secarlas, ¿no? Con sal. O secarlas más sutilmente, con tierra de diatomeas, ¿no? Lo que se hace es que se pone la hoja de lechuga, que la hoja de lechuga también les gusta mucho, y se espolvorea con tierra de diatomeas y pues ya, se secan esas babosas. ¿Mm? Sí, dice Ángeles que ahorita les echa sal. Yo a veces también hago eso. Las gallinas sí se las comen, qué bueno. Pues esa es otra, ¿no? Otra de las cosas con las babosas es que igual que cuando hablábamos de las lombrices, se arrastran, ¿no? Y se arrastran y se ayudan del agua para arrastrarse. Entonces, en ese sentido, les podemos poner también, si están atacando, por ejemplo, nuestras lechugas, les podemos poner o espolvorear un poco de cascarón de huevo, ¿no? Recuerdan que son como vidrios para ellos. Entonces, cada vez que se arrastren, pues se van a picar, se van a lastimar. Ahora, otra de las plagas que usualmente tenemos en el huerto, hay varias por hongos, pero les voy a poner las dos que me parece que son las que prevalecen en los huertos, porque luego las otras son como mucho más específicas de ciertos cultivos, ¿no? De manzanos o de cafetos. Entonces, el oidio es un hongo, es un hongo blanco, polvoso, que ataca mucho, les gusta también mucho las curvitas, ¿no? La calabaza, el pepino, el jitomate también les gusta. Y estos hongos sí atacan a plantas que son débiles, ¿no? O que, por ejemplo, están en la sombra. La sombra y la humedad son, pues, la combinación exitosa para el desarrollo de un hongo, ¿no? También, por ejemplo, si nosotros no podamos, tenemos plantas que están en la sombra con mucho follaje, pues entonces vamos a favorecer que prevalezca ahí la humedad, ¿no? Y que aparezcan este tipo de hongos.
Entonces, uno de los remedios es otra vez una de las labores culturales importantes que vamos a ver luego, pero hay que podar. Y ya comentábamos que la poda, pues no es hacerle daño a la planta, sino como estimular a que crezca más. La poda siempre va a estimular a que se desarrolle más follaje. También cambiar el sitio de donde tenemos esta planta, porque como les decía, probablemente tiene mucha sombra, ¿no? Para esto podemos ocupar la infusión de cola de caballo. Esto lo podemos hacer con 20 gramos de la planta seca, ¿no? Compramos Equisetum y lo vamos a hervir por 20 minutos en 1 litro de agua. Y después lo vamos a diluir ese litro en 10 litros y vamos a asperjar nuestras hojitas que tengan hongos, pero a diferencia de los otros tratamientos donde les he dicho que lo hagamos muy en la mañana o en la tarde-noche, esto sí lo vamos a hacer durante el día, ¿no? Porque justo no queremos favorecer mayor humedad en las hojas y que, pues, en vez de ser un remedio contra el oidio, estemos favoreciendo su crecimiento, ¿no? Recuerdan que les platiqué también de un frasquito que tenía yo de tricoderma. Este tricoderma es un hongo que se puede poner en el suelo, ¿no? Que a veces de hecho se inocula con algunas semillas. Y, y lo que hace es generar estos compuestos de defensa para otros, en contra de otros hongos, ¿no? Entonces, este sería como una especie también de control biológico contra el oidio, ¿no? Pero ya sería como algo más especializado. Igual si les interesa saber más de estos bichos, de los biofertilizantes y de los que se utilizan para proteger contra plagas, de hongos fitopatógenos, les voy a pasar, esta semana están habiendo una serie de charlas respecto a esto, ¿no? Entonces, ahí se las voy a pasar en el grupo por si les interesa, lo chequen. Y el otro hongo que también es muy abundante, ¿no? Que usualmente está afectando nuestros cultivos y otra vez, es una cucurbitácea, es el mildio, ¿no? Este es un hongo que se llama Phytophthora infestans y lo podemos diferenciar del oidio porque se empiezan a generar estas manchas, no sé si las alcanzan a ver, son como verdes más claras o amarillas, y en el envés de la hoja, en la parte de atrás, sí tiene blanco, ¿no? Sí tiene como polvito blanco. Pero el mildew así es. A veces nos encontramos con hojitas que tienen los dos, ¿no? Entonces luego a veces por eso es que uno se confunde, pero pues el tratamiento va a ser básicamente el mismo. Uh-huh. Okay. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a preparar estos biopesticidas? Estas son como algunas definiciones que yo las tomé de un manual. No quiere decir que siempre sean así, ¿ok? Porque hay personas que hacen una infusión y le dicen té, ¿no? Y a lo mejor es correcto en el ámbito en el que ustedes lo están haciendo. Pero digamos, para efecto de estos remedios que yo les voy a platicar, una infusión se hace, cuando yo les diga infusión de cola de caballo, lo que se hace es que se va a dejar el agua hirviendo junto con la planta, ¿ok? Como les dije de la infusión de cola de caballo, así es, ¿no? Se deja por 20 minutos, se deja hirviendo, ¿no? Agua y planta juntas. Una decocción es hervir, pero no por más de 30 minutos, y esto se hace usualmente en partes donde se ocupa corteza, raíces o también en hojas que son como muy gruesas, ¿no? Entonces que lo permiten, esa sería una decocción. O sea, la planta hirviendo, pero no de más de 30 minutos. La infusión generalmente son unos poquitos minutos, ¿no? No son así 15 o 20, como dije hace rato, perdón. Son unos pocos minutos, ¿no? Unos 5 minutos a lo mucho. Estos sí tienen tiempo más largos, pero no más de 30 minutos. Los macerados
se hacen con plantas, ya sea frescas o secas, y se van a poner en agua. Esta agua no necesariamente tiene que estar caliente, a veces puede estar caliente, y los vamos a dejar que se maceren, pero no más de 3 días, porque si no, entonces ya tendríamos como una fermentación. Eso sería justo la fermentación o purín, es que vamos a poner las plantas frescas o secas en agua, pero las vamos a ir moviendo, ¿no? Pero estos sí pueden ser periodos más largos, de 5, 7 días, incluso hasta 2 semanas, ¿no? Esto lo vamos a hacer a la sombra. Y el té es, por ejemplo, poner la planta, pero puede ser que sea agua fría, ¿no? Y la dejamos reposar no más de un día, o que esté un poquito tibia, ¿no? Que a veces es como yo hago mis tecitos, o sea, yo pongo a hervir el agua, ya que empiece a hervir, la apago y después meto las hojas un par de minutos y después lo saco, ¿no? Porque si lo dejo más tiempo, pues favorezco la oxidación y la producción de otros compuestos que quizá no son los que yo quiera tener, ¿no? Entonces, no sé si queda claro un poco las diferencias entre las preparaciones. Sí, todo bien. Ok, gracias. Aquí No, hay perdón, Karen, no entendí. El té es la que se pone el agua a calentar a punto de ebullición y luego se aplican las cosas, ¿no? Ujú, ujú. Se apaga y luego se aplican, ¿no? ¿Cuánto se deja con ese producto? Ay, no, ya casi no te escuché. ¿De cuánto se deja, ya que se puso la hierbita, cuánto se deja con ello? No más de 5 minutos. Ok, Ujú. gracias. Ok. En la lámina anterior mencionaste algo de sulfato de cobre. ¿Eso supimos que era? ¿Lo dije? Ay, perdón, Según yo, ¿no? me lo salté. El sulfato de cobre, es un polvo azul, no sé si lo hayan visto. Eh, Se ocupa y está autorizado para la agricultura orgánica para combatir plagas. Incluso es parte creo que ya habíamos hablado de él, se los mencioné así de pasada, que se utiliza, por ejemplo, para el caldo bordelés, el caldo sulfocálcico. Entonces, estas son técnicas también de la agricultura orgánica, donde se hacen estos caldos y se les pone a las camas que se van a cultivar antes de cultivar, ¿no? Justamente por si hubiera esporas de mildiu, de oidio, acabar con ellas. Si nos da chance, podemos luego retomar parte de esas prácticas, pero si no, también se puede comprar un poco de sulfato de cobre, se encuentra de manera común en las lapalerías, de hecho se utiliza para combatir hongos en piscinas, por ejemplo, y lo que hay que hacer es que hay que diluirlo, ¿no? Una cucharadita de sulfato de cobre en hasta 10 litros me parece que es suficiente. Pero luego, si quieren, les paso unas recetas de los caldos, del caldo bordelés y así, por si quieren aplicar esa técnica, ¿no? A mí la verdad no me gusta, pero digamos que está autorizado dentro de la agricultura orgánica, sulfato de cobre. Y algunas aquí preguntas respecto a tricoderma. Tricoderma es un hongo, pero es un hongo que ataca a otro hongo, que causa daño en las plantas. Entonces, finalmente no es malo para nuestras plantas, ¿no? Y tricoderma se puede aplicar también foliarmente, ¿no? Generalmente las presentaciones que nos venden vienen inoculados en arroz. Les gusta mucho propagarlo en arroz. Entonces vamos a ver los granitos de arroz verdes. Eso se puede poner a veces junto con las semillas, ¿no? Para que crezcan juntos, digamos, ¿no? En el suelo y con el desarrollo de la planta. Y porque además también ayuda a solubilizar fósforo, tiene también muchos efectos positivos en las plantas, y uno de ellos es que si llega a atacarle alguna de estas plantas, de estos hongos, como el oidio o el mildiu,
lo elimina, ¿no? Y se puede, como les decía, como hacerlo en forma líquida, es decir, se ponen unos pocos de esos granitos de arroz que están verdes, ¿no? Infestados con tricoderma, porque este es como un hongo, bueno, hay diferentes especies, ¿no? Pero el que más se comercializa es verde y lo mezclas con agua y lo aplicas foliarmente, ¿no? En caso de que ya tengas el hongo ahí encima. Ok. Oye, Karen, ¿Sí? yo he utilizado el que se hace a base de leche con bicarbonato para el milio o el oído. ¿Oído? El oído. Ajá. Ajá. Ah, esa también Y, es buena, ¿no? Creo que sí, es una y cucharadita de bicarbonato. bicarbonato. Ajá. Y En, bueno, dependiendo de lo que quieras hacer, pero sí es como creo que son 100 mililitros de leche, más ajá. la cucharadita de bicarbonato y 1 litro de agua Ujú. Eso también. para que no queme la hoja. Qué bueno que me dijiste. Yo no la puse acá, pero es uno de las recetas más comunes contra hongos, ¿no? Ujú. Sí, así es. O igual también, ¿sabes qué me ha funcionado? Ahorita que hablaste la tierra de diatomeas, también me ha funcionado como preventivo y también he visto que me ha ayudado para el hongo. Sí, eso sí, ¿no? Porque justo la tierra de diatomeas lo que va a hacer es como absorber toda la humedad, ¿no? Y seca. Y esto también hace las cenizas, ¿no? Las cenizas también se ocupan y vamos a hablar del caldo de cenizas, que tampoco está aquí en esta diapositiva, pero está más adelante. El caldo de cenizas para el control de hongos también, porque hace eso, ¿no? Tiene ese efecto secante. Sí. Ujú. Bueno. Gracias, Karen. No, gracias a ti. Entonces, vamos a esta serie de recetitas, ¿no? El macerado y el purín de ortiga, que ya hablamos la sesión pasada, que hablábamos de él como fertilizante y estimulante porque mejora el crecimiento de cultivos y protege de enfermedades. En este caso, como bioinsecticida contra la arañuela roja, los trips, la mosquita blanca, los pulgones y otros ácaros. Se ocupan 100 gramos de ortiga fresca, que decíamos, o 50 gramos si es seca. Lo vamos a poner en 1 litro de agua. Este es un macerado. Y podríamos o no ponerlo en un saquito o tela. Yo les recomendaría que sí lo hagan. Puede ser como de manta, de esta manta de cielo, porque así nos evitamos estar tocando ya la ortiga tantas veces, ¿no? Porque sí pica. Y o si no, pues tener un filtro, un colador, ¿no? Y este remedio lo vamos a atomizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero lo que hay que hacer es picarla. Y si ven, esta persona trae guantes porque sí pica, ¿no? Entonces primero las vamos a como cortar, partes chiquitas, y luego las vamos a aplastar para que, así como cuando, no, bueno, no sé si ustedes hacían, pero cuando yo era niña, aplastaba hojas con una piedra, ¿no? No lo hagan en su molcajete porque pues se pueden quedar ahí restos picosos, ¿no? Y luego cuando hagan una salsa les va a picar mucho la lengua, no por el chile, ¿no? Sino por la ortiga. Entonces, ya que empiecen a como sacar su juguito, es el momento de meterla, por ejemplo, en esta bolsita de té, ¿no? Vamos a hacer una bolsita con una manta de cielo, por ejemplo, la amarramos y la vamos a poner en 1 litro de agua. Y como es un macerado, ahí se va a quedar, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar y lo podemos remover, ¿no? Durante 5 días, 5 o 7 días, ¿se acuerdan? Hasta que baje un poquito la espuma y ya lo podemos ocupar. Lo podemos diluir 1 en 10 para los almácigos, si es que lo queremos utilizar como bioestimulante o biofertilizante, y más o menos 2 litros en 8, un poquito menos diluido para ya la aplicación contra estas plagas, ¿no? El pulgón, la arañuela, la mosquita. Otra planta que podemos hacer preparado es el té de ruda. Podemos ocupar las hojas y las flores, si tiene flores, pero si no, pues solo las hojas. Y vamos a ocupar 200 gramos. Y
sí va a ser un tecito, ¿no? Entonces vamos a hervir 1 litro de agua, lo vamos a apagar y después vamos a sumergir nuestras hojas de ruda y después de unos minutos, no más de 5, las vamos a sacar y las vamos a filtrar. Este té de ruda se aplica directo a pulgones. A las mosquitas blancas y a la arañuela. Si queremos potenciar su efecto insecticida y agregarle el efecto bactericida, le podemos poner salvia. Podríamos poner 100 gramos de ruda y 100 gramos de salvia, o lo que sea, ¿no? 150 de ruda y 50 de salvia. No hablamos, por ejemplo, de plagas como las hormigas, ¿no? Tampoco hablamos de plagas como los nemátodos, ¿no? Que son gusanos que generalmente se comen las raíces de nuestras plantas. Esos casi nunca los vemos, ya nada más vemos cuando ya la planta ya no tiene raíz, o a veces eso de la raíz también es putrefacción por algún hongo o alguna bacteria, pero que no vemos, ¿no? Entonces es difícil como identificar ese tipo de plagas. Pero por acá tengo algunos remedios que además también funcionan como nematicida, ¿no? Para atacar esos nemátodos. Entonces, directo, lo que vamos a hacer es molerlas. Siempre vamos a intentar que todas las plantas que ocupemos las vamos a hacer pedacitos, ¿no? Porque de esa manera vamos a extraer mejor sus componentes. Ya la ruda bien picada o molida la vamos a poner en un saquito. Esto nos ayuda pues para no estar filtrando, pero si no tenemos los saquitos pues lo hacemos con un colador y ya, ¿no? Entonces lo vamos a dejar en agua durante 24 horas. Puede ser agua caliente y entonces no la dejan más de 5 minutos y ya lo sacan, pero sí el té, recuerden que también se puede hacer reposando la hoja en agua fría. Entonces este sería el procedimiento. Si lo van a hacer con agua fría, lo dejan durante un día y ya después lo aplican directo, ¿no? Lo podemos aplicar cada 3, cada 5 días, de acuerdo a cuántos pulgones, cuánta arañita tengamos, ¿no? Ahora, el macerado de ajo los usos son como repelente, ¿no? Porque tiene este compuesto alicina que no es picante, ¿no? De hecho, a nosotros nos irrita. Insecticida, nematicida, como les decía, fungicida también y bactericida. Entonces, tiene como grandes propiedades este macerado de ajo, también para controlar ácaros, los pulgones y algunas enfermedades de putrefacción de raíces, ¿no? Sobre todo por su acción fungicida y nematicida. Para hacer este macerado, lo podemos hacer en agua fría, pero si lo hacen en agua tibia, pues va a estar mucho mejor, ¿no? El calor ayuda a extraer mejor los componentes. En 10 litros de agua ocuparíamos 4 cabezas de ajo. Estas cantidades no las tienen que hacer así, ¿no? O sea, pueden hacer 1 litro de macerado de ajo y entonces podrían unos 3 o 4 dientes de ajo. No tienen que hacerlo en estas cantidades. Y lo vamos a dejar ahí reposar, ¿no? Aquí viene el procedimiento. Primero hay que triturarlo muy bien, ¿no? Picar muy finamente el ajo con la cáscara, si es posible. Y después, aquí, por ejemplo, se pone primero en 1 litro de agua un poco tibia o caliente para ayudar a la extracción de esos compuestos, pero finalmente lo vamos a dejar reposando, ¿no? En 10 litros. Y como es un macerado, pues va a tener que estar aquí varios días, ¿no? 3 días lo vamos a pasar, 1 o 2 veces al día lo vamos a remover para que no se empiece a fermentar, ¿no? Que sea un proceso o que se empiece en un proceso de putrefacción, ¿no? Este macerado de ajo se puede potenciar con chile también, ¿no? Entonces, si en alguna de las láminas también anteriores seguramente les puse ajo y chile, ¿no? Pero es mismo. Lo podemos guardar una vez que ya lo preparamos, pero si lo van a guardar,
que sea, por ejemplo, en una botella de plástico, donde puedan hacerle hoyitos a la tapa para que no les vaya después a explotar, porque eso va a seguir ahí macerándose, incluso fermentándose. Lo mejor con todos estos remedios, pues por su origen pues natural, no tienen pues tan larga caducidad, ¿no? Aunque aquí dice que 3 meses, yo les recomiendo que no lo tengan mucho tiempo. Yo tuve uno así cerrado y me explotó varias veces en una semana, ¿no? Entonces, mejor, mejor que no lo hagan así. Y como les decía, igual que los otros, excepto para los de los hongos, hay que aplicarlo directamente en la planta o en el suelo, en la mañana, muy en la mañana o ya por la tarde-noche. Si, por ejemplo, se lo vamos a aplicar a nuestros jitomates que tienen pulgón, pues hay que considerar hacer nuestro tratamiento al menos una semana, de preferencia 2, antes de la cosecha, ¿no? Porque pues nos puede afectar justamente el sabor y el color de nuestros frutos, ¿no? O igual, si les gusta jitomate con sabor a ajo, pues, pues igual no importa, ¿no? Pero a lo mejor no les gusta. También podemos hacer macerado de cebolla y esto nos provee protección contra los hongos también. Es un repelente de insectos, en especial de la mosquita blanca, no le gusta, y le pueden poner ortiga, ¿no? Para su uso como contra arañuela. Y para esto vamos a ocupar 2 cebollas grandes con cáscara y tallo de preferencia, pero pues, si no tiene tallo ni modo, no importa. Y como es un macerado, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Lo vamos a dejar reposar en el agua, dándole vueltas y durante 3 a 5 días, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, como les digo siempre, machacar primero muy bien, ¿no? Las cebollas, la vamos a poner en 10 litros de agua fría y vamos a dejar esta mezcla de 3 a 5 días en reposo. Cada vez que nos acordemos podemos ir a darle ahí una vueltecilla para que no sea un fermento y sea un macerado. Una vez que ya esté listo, lo colamos y lo aplicamos, ¿no? Ya está diluido. Pero, no es cierto. Todavía se tiene que, a diferencia del anterior, ¿no? Que es el de ajo, se aplica así, tal cual, pero el de cebolla, sí hay que diluirlo, ¿no? Esto lo vamos a diluir 1 litro en 9 litros de agua y lo podemos aplicar como agua de riego en el suelo, alrededor de la planta o directamente en las hojas. Y como les decía, igual que el anterior, lo podemos poner en un recipiente con la tapa perforada, guardarlo así y dejar en un lugar seco y oscuro. Esto dice que puede durar hasta 6 meses. En mi experiencia no dura tanto, ¿no? Estos son los datos de este manual, pero no, de verdad que no dura tanto. Y mejor que lo ocupen pronto. El caldo de ceniza que les decía para los hongos es eso, ¿no? Como su uso es fungicida para cualquier cultivo. Y lo que vamos a hacer es ocupar 1 kilo de ceniza en 4 litros de agua. Esto va a estar muy concentrado. Y además, 1 barra de jabón, ¿no? De este jabón, puede ser jabonzote, lo vamos a rallar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero vamos a cortar, ¿no? O rallar el jabón, lo vamos a diluir en agua tibia y ya que tengamos nuestro jabón disuelto, le vamos a agregar la ceniza, el kilo de ceniza. Esto lo podemos filtrar con una telita para quitar todos estos sólidos y la vamos a calentar en una ollita. Entonces hay que estarlo ahí removiendo a fuego bajo, ¿no? No tiene que hervir, pero si hierve no hay ningún problema. En realidad aquí no se está oxidando ni desnaturalizando nada. Y vamos a estar mezclándolo, ¿no? Calentándolo por 20 minutos. Y una vez que ya que haya pasado este tiempo, pues ya está listo. Está muy concentrado. Entonces, este litro, ustedes lo van a diluir en 20 litros de agua y ya lo pueden como colar y aplicar, ¿no? Otra cosa que se puede hacer con las cenizas es hacer barreras, sobre todo para controlar las babosas, ¿no? Barreras como de este tipo, o sea, se
se pone un círculo o un cuadrado alrededor de los cultivos, por si viene aquí una babosa, pues se va a secar con esta ceniza, ¿no? Tiene ese, como decíamos, ese poder secante, que es muy bueno para combatir hongos, pero también se puede utilizar para combatir a las babosas, ¿no? Si es que en nuestro huerto hay muchas. También podemos hacer un té de tomillo. Este también tiene acción fungicida, insecticida y repelente, ¿no? El tomillo, como ustedes lo han visto, es muy aromático, ¿no? Entonces, de esa manera funciona como repelente. Si lo tenemos ahí alrededor de nuestros cultivos, pues funciona como barrera biológica, distrae a los bichos que anden por ahí. Nos puede ayudar también a controlar los nematodos que causan la pudrición de la raíz, algunas polillas, ¿no? Que tampoco hablamos de las polillas como plaga. No sé si alguno de ustedes ahorita me comentan al final si han tenido plagas como de polillas. A mí se me hace que son más bien raras, ¿no? Al menos en la ciudad, pero... Y también lo bueno del tomillo, ¿no? Más ventajas para tenerlo en nuestro huerto, además de que lo usamos en la cocina, pues que es una planta melífera, ¿no? Eso quiere decir que va a traer muchos polinizadores. Entonces, para hacer el té de tomillo vamos a ocupar 100 gramos de hojas, puede ser hojas con flores, hojas solas, y también aquí vamos a ocupar, por ejemplo, una licuadora porque hay que recuerdan, como fragmentar las hojitas, y las hojitas del tomillo ya de por sí son muy pequeñas, ¿no? Entonces nos podemos ayudar de una licuadora y lo vamos a dejar hasta en 15 litros de agua. No sé si, no vienen las imágenes, pero es un té, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, recuerden que el té en esta versión se puede hacer de dos formas. Una es calentar un poco el agua, apagarlo y poner las hojitas, dejarlos ahí unos minutos, no más de 5, y retirarlo. O dejar reposar las plantas durante no más de un día en agua fría. Eso también se puede hacer, ¿no? Ahora, esta decocción o fermentación del tabaco que decíamos que es buena para las cochinillas, los pulgones también para las orugas, los thrips y las hormigas, vamos a ocupar 60 gramos de tabaco seco en 1 litro de agua y vamos a complementarlo para ayudar para que se establezca un poco más de tiempo. Aquí el jabón sí tiene como esta acción, digamos, contra los pulgones, pero en particular en esta receta se pone para ayudar a que se pegue, ¿no? El jabón se pega a las hojas, se queda pegado a las hojas. Entonces, para ayudar a que el tabaco tenga mayor residencia, tiempo de residencia en la planta y pues pueda ejercer sus efectos, ¿no? Entonces, recuerden que la decocción o la fermentación requiere, la decocción sería que lo estemos con el agua hirviendo durante casi media hora, ¿no? Unos 20 minutos, o sea, el agua con el jabón y la planta. Esa sería decocción, pero también se puede hacer una fermentación. Y la fermentación, miren, aquí está, ¿no? La decocción sería hervir por 30 minutos el tabaco, el jabón y el agua, pero si lo quieren hacer como fermentado, entonces dejan el jabón, el agua y el tabaco y lo van a dejar ahí 5 días. Recuerden que cada vez tienen que ir a mover, ¿no? Entonces son como dos formas, tanto el té como la decocción o la fermentación. Se pueden hacer tanto con calor o si no quieren gastar en gas y eso, pues entonces pueden hacer la fermentación, ¿no? Que se hace Disculpa, Karen, ¿tiene el mismo efecto? Sí, porque la cuestión del calor es que tú extraes mucho más fácil esos compuestos plaguicidas
por acción del calor, pero también se pueden extraer, o sea, con más tiempo si lo haces en frío, ¿no? Por eso se ocupa la fermentación. Sí tienen el mismo efecto, solo es como el tiempo y pues la energía que les vas a imprimir, ¿no? Ok, gracias. Uh-huh. Y bueno, una vez que hacemos esto, ya sea la decocción o la fermentación, pues lo vamos a filtrar con un trapito y esto lo vamos a diluir 1 litro en 20 litros y ya lo podemos aplicar. Aquí mencionan que se puede conservar hasta por 15 días y sí se puede conservar mucho más tiempo, ¿no? Ay, no sé, ¿ya acabé? No. La infusión de ajenjo es otra de los remedios que podemos utilizar contra hormigas, pulgones, la arañuela y funciona de manera preventiva y curativa. Ahorita les voy a decir, ¿no? Puede ser que pongamos 300 gramos de ajenjo fresco en 1 litro de agua. Recuerdan que la infusión es hierve y luego apagamos y después ponemos las hojas, ¿no? Entonces vamos a hacer eso y lo dejamos enfriar por 24 horas. Ajá. Después, pasado las 24 horas, las vamos a volver a hervir por 20 minutos. Aquí ya no sería infusión, sino sería puede ser decocción, decocción, ¿no? Las vamos a hervir por 20 minutos y vamos a retirar las hojitas y ya las vamos a tapar, ¿no? Vamos a dejar que se enfríe. Si la acción es curativa, la aplican sin diluir. Si es preventiva, ¿no? Contra pulgones o arañuela, entonces la van a diluir 1 en 10. Uh-huh. Esa es la única diferencia. Pero si ven, requiere de pasar o de hervir 2 veces, ¿no? Como de concentrarlo. Este macerado de ajo y chile es distinto al que vimos antes porque este se hace en base a alcohol. Igual se va a utilizar contra pulgón, arañuela, contra para gorgojos, mosquita blanca, el minador, los trips. Y lo que vamos a hacer es macerar en 1 litro de alcohol 50 gramos de ajo y del chile más picante que tengan. Uh-huh. Entonces, macerar, recuerdan que lo vamos a dejar ahí, le vamos a mover cada día que nos acordemos, le damos una agitada y lo vamos a filtrar pasados los 7 días. Y sí dura muchísimo, ¿no? O sea, bueno, muchísimo en estos términos, ¿no? Se puede quedar hasta 6 meses porque además la base es alcohol y se va a aplicar, es una solución muy concentrada, la vamos a aplicar 5 o 7 mililitros que podrían ser una cucharadita cafetera en 1 litro de agua y esto lo podemos aplicar cada 7 días, ¿no? No diario, pero sí cada 7 días si tenemos algunas de estas plagas. También podemos hacer un tecito de manzanilla. Tecito de manzanilla es fungicida y se utiliza como preventivo para pulgones y trips. Podemos ocupar 50 gramos de flores en 1 litro de agua junto con la ralladura de jabón. Otra vez, la ralladura de jabón sí es cierto que es buena contra los pulgones, pero sobre todo es esta cuestión de que se quede pegado. Uh-huh. Esta ralladura de jabón no está aquí marcado, pero pueden poner muy poquito, ¿no? Una cucharadita de ralladura está bien. Hay que poner a remojar la planta, no es necesario hervir, recuerdan en esta cuestión del té, puede ser en agua fría y que se quede como todo un día, pero no más de un día, o que esté un poco caliente y la dejamos ahí unos minutos y ya, ¿no? La ralladura de jabón la aplicamos después, ¿no? Después de que haya pasado todo el día en remojo o los 5 minutos en agua tibia, aplicamos la ralladura de jabón y esto se aplica igual sin diluir. Y les hice aquí como una tablita de, por ejemplo, el purín de ortiga, ¿para qué nos sirve, no? Podemos controlar pulgón, arañuela, trips, mosquita blanca. No sé, por ejemplo, el de ruda, ¿no? Pulgón, arañuela, mosca blanca, cochinilla. No sé, la cerveza, solo para babosas, ¿no?
o la ceniza para pulgón, para las orugas, para la cochinilla, las chinches y los hongos, ¿no? Entonces, bueno, como ven, no son tantos, pero son como algunos remedios muy caseros que son muy fáciles de hacer y que nos podemos intercalarlos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos pulgón, podemos hacer en algún momento pues una infusión, un macerado de ajo, pero luego a lo mejor podemos hacer un purín de ortiga, ¿no? Irle cambiando para no generar esa resistencia en todo caso. Y aquí no están puestos, por ejemplo, pues la tierra de diatomeas, ni el jabón potásico, ni el aceite de neem, pero pues los podemos incluir, ¿no? Podemos intentar completar esta lista para tenerlo ahí, para saber identificar nuestra plaga y entonces también con base en los recursos locales que tengamos disponibles en ese momento, pues hacemos una preparación u otra, ¿no? En alguna sesión de este taller, cuando hablaba de estos remedios, estos bioplaguicidas, alguien me preguntaba, oye Karen, pero por ejemplo el ajo se sabe que puede ser tóxico para los perros y yo en mi jardín tengo pues a mis mascotas, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? Entonces, bueno, yo le decía en primer lugar, ¿no? Si tú vas a aplicar este tipo de remedios, es porque tú sabes que tiene una acción tóxica, ¿no? Es insecticida o es fungicida, o sea, está hecho pues, para matar, ¿no? Entonces, la diferencia a veces entre las plantas, en que sea medicina o que sea, pues algo tóxico, a veces son las dosis, ¿no? En ese sentido, si tú aplicas, por ejemplo, el DDT, tú sabes que eso puede causar un daño y de hecho alejas a los niños, a las mascotas de cuando lo aplicas. En ese mismo sentido, yo creo que se deberían tomar esas precauciones. Pero bueno, si no se puede, y porque sonaba mucho esta cuestión del ajo y de los perros y su toxicidad, y entonces me puse a investigar un poquín, porque además por ejemplo, Alan cuando hace caldo de pollo o así, y que le queda cebolla o le queda ajo al caldo, al fondo, les guarda un poco a las perras que tenemos, se las mezcla con croquetas, y según él es una forma también pues porque un amigo veterinario también le dijo que es una forma como de evitar ciertos parásitos en los perros, ¿no? Como de ir desparasitando paulatinamente de manera más o menos natural a las mascotas. Pero entonces, bueno, estaba esta confusión de que si era o no tóxico y no sé qué. Y entonces me encontré que algunos argumentos, de alguna manera con base científica en que si era tóxico el ajo, me encontré que varios se referían a este artículo, que son cambios hematológicos asociados a la apariencia de los excentrocitos, que son estas células de la sangre, después de una administración intragástrica, perdón, de extracto de ajo en perros, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron fue que hicieron extractos de ajo entero y crudo. Nosotros hicimos como algunos extractos, ¿no? O más bien las formulaciones y recetitas que les acabo de dar, sí son extractos acuosos del producto o de la droga vegetal, pero si ven siempre están muy diluidos, ¿no? Es reposar en 10 litros de agua y algunos a veces hasta se diluyen hasta 10 o 20 veces más, ¿no? No es para nada el extracto que ocuparon en este estudio. Este extracto, pues es básicamente así exprimirlo, ¿no? De hecho,
se ocupa casi solo el jugo del ajo, por ejemplo, ¿no? Entero y crudo, y lo que hacían es que por cada kilo de peso del perro que estaban, con el que estaban experimentando, le administraban de 1.25 a 5 mililitros, ¿no? Entonces, a algunos perros les pusieron la menor dosis y a otros les pusieron la dosis mayor, que eran 5 mililitros. Y obviamente los que les pusieron la mayor dosis, después de 7 días, desarrollaron un tipo de anemia que se llama anemia de cuerpos de Heinz. Entonces, en este caso lo que vemos no es como tal una toxicidad de este compuesto, sino pues un efecto en las células, ¿no? Una deformación en las células de la sangre. Entonces, bueno, esto es lo que decía el artículo y yo me puse a analizar bien estos extractos, ¿no? Y las concentraciones. Entonces, si uno lo lleva a, no extracto en mililitros de ajo, como ellos lo realizaron, sino como en dientes de ajo, deberíamos alimentar a un perro más o menos de 20 kilos con 22 dientes de ajos diarios durante un mes para que se produjera este tipo de anemia, ¿no? De hecho, en este estudio y las cosas que luego la gente que no lo lea cuidado, ahí mismo dice que la dosis tóxica de ajo para los perros es de 5 gramos por kilo, por cada kilo, ¿no? Entonces, si un diente de ajo más o menos pesa 2 o 3 gramos, un perrito pequinés, uno chiquito, por ejemplo, que era el caso de que me comentaba esta persona, que tenía un perrito pequeño, debería ingerir más de 5 dientes de ajo al día para que le diera anemia. Entonces, no creo para nada que estemos en esas dosis, ¿no? Y bueno, finalmente yo creo que sí uno debería tomar sus precauciones y si no sabe qué efectos pudieran tener, pues igual que cualquier otro producto químico, uno toma sus precauciones, también debería tomarlo con los productos naturales si es que no conoce bien sus efectos, ¿no? Pero pues parece ser que no estamos para nada en esas dosis, ¿no?